Gracias a los chicos. Wow, estoy tan emocionado por lo que está pasando en cada reunión de jueves. ¿Te has dado cuenta de que a pesar de que nuestras reuniones son breves, son intensas, ¿no? Y también te has dado cuenta cómo ha aumentado las asistencias los días jueves a nuestra reunión íntimo. ¿Te has dado cuenta de esto? Como cada vez hay más gente, hay más gente. Y la verdad que creo que la razón de ello es porque se está activando en nuestro interior una sed de Dios, mucho más intensa que la que antes teníamos. Se está activando un hambre de Dios que está despertando una pasión por tener más, una pasión por conectar con el propósito de Dios, una pasión por servir también. Y Dios está llevándonos a un nuevo nivel. Así que quiero animarte a confiar en Dios, en que este año realmente va a ser un año increíble. ¿Sabes? Hace algunas semanas estamos hablando con el equipo pastoral en nuestras predicaciones acerca de que algo nuevo Dios está haciendo en medio de nosotros. Y la razón de esto es que no es solamente un cliché, que es una frase que suena bonito, ¿no? Suena bonito decir, bueno, Dios está haciendo algo nuevo. La verdad es que la razón no es esa, no es un cliché que estamos utilizando, sino que esto es parte de lo que estamos sintiendo como equipos pastorales. Estamos sintiendo de que este año 2020 Dios está haciendo algo nuevo, y esto requiere un esfuerzo de nuestra parte por interpretar lo que Dios quiere hacer, por entender lo que Dios quiere hacer. La revelación de Dios siempre es gradual y progresiva. Dios no revela todas las cosas en un solo instante, porque si no, no necesitaríamos fe, no necesitaríamos depender de Dios. Pero como la revelación de Dios depende de fe, a medida que nosotros vamos dando pasos de fe, nuestra comprensión de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros va adquiriendo mayor luz y vamos entendiendo hacia Dios, hacia donde Dios quiere llevarnos. Pero esto requiere un esfuerzo de nuestra parte por avanzar en fe y atrapar la bendición que Dios quiere darnos. Por eso quiero volver a traer una reflexión final acerca de este tema, acerca de que Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. Y quiero compartirte una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 1 al 4 en la versión NBI. Si querés seguirnos desde tu teléfono celular, tu tablet, o si trajiste tu Biblia en papel, podés seguirnos. Y yo he titulado la palabra que quiero compartirte en el día de hoy: aprende a confiar en tu desierto. Aprende a confiar en tu desierto, no en el desierto de Israel, no en el desierto de Israel. Vamos a leer acerca de que Israel estuvo en el desierto, pero vamos a aprender en esta noche a confiar en Dios en nuestro desierto particular. Dice el versículo 1 del capítulo 16, dice: toda la comunidad israelita partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Esto ocurrió a los 15 días del mes segundo, contados a partir de su salida de Egipto. Allí en el desierto, toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Esto exclamaban los israelitas, ¿no? O sea, dando voces, ¿no? Y contando lo que realmente había en su corazón. Dice: allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Esta es la historia que quiero compartir. Es una historia apasionante. ¿Algunos han leído esta historia? La historia del pan del cielo. Es una historia que seguramente la mayoría de nosotros conocemos, pero me encanta que en esta noche podamos traerla a nuestra memoria, podamos sacarla en nuestra conversación, en esta reflexión, y podamos analizar los detalles. Me encantan los detalles. Vieron que la Biblia nos enseña que en los detalles están escondidos los tesoros de Dios, ¿no? Y dice el versículo 1, dice:
a los 15 días del mes segundo. O sea, lo primero que quiere el escritor es situarnos y ubicarnos en el tiempo, ubicarnos en tiempo y espacio para poder comprender cuál es la enseñanza que Dios quiere darnos. Y él dice, a los 15 días del mes segundo, o sea, habían transcurrido tan solamente 30 días desde que ellos habían salido de Egipto y habían cruzado el Mar Rojo. Por eso dice a los 15 días del mes segundo. Ellos habían salido a los 15 días del mes primero. Imagínate la convulsión que había en todo el pueblo, ¿no? Ellos habían estado esclavos en la tierra de Egipto durante 430 años, ¿no? Y allí eran sometidos a esclavitud y servidumbre y todos los días tenían que enfrentar el maltrato de los egipcios y trabajaban como burros, podríamos decir. Pero sin embargo ahora ellos habían salido de la mano de Moisés, habían cruzado el desierto y habían pasado 30 días desde que habían cruzado el Mar Rojo. ¿Te imaginás esa sensación de libertad, ¿no? De que el pasado ya fue, que la esclavitud ya fue? Han pasado 30 días y hemos tenido tiempo suficiente para meditar en las cosas que están sucediendo. Y dice, a continuación la escritura, dice que toda la comunidad partió de la tierra de Elim. Y esto no es un detalle menor, ¿no? Porque la Biblia cuenta que cuando Moisés los sacó a ellos, después que cruzaron el Mar Rojo, los sacó por el camino del desierto y llegaron a un lugar que se llamaba Elim, ¿no? Este era un lugar increíble realmente, porque era algo así como un oasis en medio del desierto. Dicen que era un lugar donde había una enorme cantidad de palmeras y había más de 40 manantiales en aquel lugar, ¿no? O sea, imagínate la situación de ellos. Hace 30 días eran esclavos, pero ahora era como que se encontraban en el Caribe, ¿no? O sea, no solamente que habían cruzado en el desierto, ¿no? Y ahora estaban en el Caribe, o sea, lugar, arena, oasis, manantiales por todos lados, palmeras, ¿no? Y me imagino muchos de ellos tomando sol, ¿no? Y tratando de adaptarse a la nueva vida, ¿no? Porque ¿cómo es la transición? ¿Cómo uno se adapta de vivir a una vida de esclavo a sentir que está en Miami, ¿no? Y disfrutando el sol, la playa, la arena. Y luego continúa diciendo el escritor, dice, y llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Y es allí donde su confianza o la confianza en Dios comienza a ser probada. Es allí donde se dieron cuenta que nuestro Dios no es un Dios de eventos, sino que es un Dios de proceso. ¿Sabes? Cuando yo pienso esto y pienso en esta experiencia que tuvieron que atravesar los israelitas, yo la comparo con mi propia vida personal y digo que esa experiencia que ellos vivieron se parece a lo que nosotros vivimos cuando conocemos al Señor, porque cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos cargado con una mochila, ¿no? de pecado, de frustración, ¿no? de falta de comprensión de los demás. Pero cuando conocemos a Jesús, esa experiencia se hace tan fuerte en nosotros, ¿no? Que yo todavía recuerdo aquella experiencia cuando me entregué al Señor, ¿no? Y yo sentí como que algo pesado cayó del cielo sobre mi vida. Me acuerdo que estaba de rodillas, tenía 19 años, y el pastor que me estaba ministrando era un hombre grandote, alto, así como yo, pero bien corpulento, ¿no? O sea, bien morrudo. Y él puso su mano pesada sobre mi cabeza. Y yo sentí algo del cielo que cayó y como un fuerte peso. Y comencé a llorar. Y comencé a llorar como nunca antes en mi vida había llorado. Jamás en mi vida había llorado con tanta energía. Y no podía parar, y no podía parar. Y estuve más de media hora llorando y lágrimas caían de mi mejilla y mojaron todo el suelo. Y cuando terminó aquella reunión, ¿no? Yo sentía como que iba flotando, ¿no? Como que, wow, sentí que... ¿Te ha pasado algo así cuando conociste a Dios? Algunos han tenido esta experiencia, ¿no? De sentir de que Dios les ha quitado un peso. Otros lo han sentido a Dios como un fuego que ha venido y ha quemado todo su interior. Otros han sentido el gozo de Dios y han empezado a experimentar la risa y comienzan a reírse. Otros se caen, ¿no? Porque sienten el toque del poder de Dios y el poder de Dios los tira al piso, los sacude y Dios les hace notar de que Él está vivo y de que está presente. Y esa es nuestra primera experiencia, es lo que muchas veces llamamos algo así como el primer amor, ¿no?
Eso llamamos el primer amor, ¿no? Y venimos a la iglesia y tenemos hambre de Dios y tenemos sed de Dios y queremos aprender más de su palabra y abrimos la Biblia y parece que Dios nos está hablando directamente a nosotros, no al otro, sino a mí. Y eso me pone feliz, ¿no? Pero a medida que el tiempo va pasando, lo normal en la experiencia cristiana es que a veces comenzamos a sentir que ese fuego del primer amor comienza a decaer, ¿no? Y después de un tiempo decimos, güey, ¿qué pasó con ese fuego que sentía, con ese primer amor? Y es el motivo y la razón de esto es porque muchas veces, después que hemos salido de ese oasis en el que hemos estado con Dios, nos toca caminar por el desierto, porque Dios no es un Dios de evento, sino que Dios es un Dios de proceso. O sea, Dios va a bendecirnos, va a llenarnos de su gloria, va a llenarnos de su gracia, pero también va a enseñarnos a qué quiere tratar con nosotros. Y que Él quiere que salga de nuestro interior lo que está dentro, no porque Él no lo conozca, sino porque nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que hay adentro y lo que necesita salir y lo que necesitamos cambiar. Y eso se llama proceso. Y Dios quiere tratar con vos y quiere llevarte en esta vida cristiana, ¿no? En un proceso en el cual lo mejor de vos pueda salir. Pero para que salga lo mejor que hay dentro tuyo, Dios tiene que tratar con tu vida. Y esto es lo que le estaba pasando a Israel, ¿no? Después de esta experiencia de sentirse en Miami, en medio de las palmeras y en medio de los oasis, después de haber sido esclavo durante 430 años, ahora se dan cuenta de que Dios quiere tratar con ellos. Y claro, ¿qué fue lo que salió de ellos? Salió lo que ellos mismos trajeron desde Egipto, ¿no? O sea, ellos fueron libres, pero su corazón siguió estando apegado a la experiencia del pasado, ¿no? Vieron que uno dice, cuando sea grande, nunca voy a volver a cometer los errores de mi papá y de mi mamá. No voy a hacer lo mismo, ¿no? Ellos eran a lo mejor intimidantes, golpeadores, castradores, no me tenían en cuenta, no tenían tiempo para charlar y a veces decimos, no voy a volver a cometer los mismos errores que cometieron mi papá. Pero a medida que pasa el tiempo, después nos damos cuenta inconscientemente que repetimos los mismos errores, ¿no? Porque copiamos el patrón que hemos aprendido. Y ese modelo que hemos recibido es el que incorporamos a nuestra vida, hasta que de repente Dios viene y nos hace un clic y nos hace entender de que hay cosas que tienen que cambiar. Y a eso Dios lo llama procesos. Entonces, Dios es un Dios de procesos. Y el versículo 2 dice, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón y rápidamente pasaron del canto a la queja. Y el motivo de la queja, ¿cuál era? ¡Oh, cómo quisiéramos volver a Egipto! ¿No? Cómo quisiéramos volver a Egipto y nos acordamos de las ollas que teníamos y cómo comíamos carne hasta saciarnos. Claro, el problema que yo veo aquí es que ellos tenían una memoria selectiva, en donde su memoria les hacía acordar de lo que podían disfrutar, pero rápidamente habían olvidado todo lo que habían sufrido. Es verdad que Egipto tenía un plan de alimentación y de que ellos podían comer todos los días, pero también era verdad que eran esclavos, y era verdad que Egipto era miserable y que los castigaban con latigazos y que vivían una vida deplorable, miserable, que no vivían con dignidad, habían perdido su dignidad como esclavos, pero sin embargo en su memoria selectiva ellos acordaban de la carne que habían comido en el pasado. Y así a veces pasa con nosotros, ¿no? O sea, después que el primer amor comienza a apagarse, ¿no? Rápidamente uno empieza a acordarse de la vida pasada, ¿no? Y qué bien la pasaba en mis juntadas con amigos y las picardías que hacíamos y cómo nos divertíamos, pero nos olvidamos de que el pecado traía aflicción a nuestra vida, de que el pecado traía esclavitud a nuestra vida. Y así somos nosotros, ¿no? O sea, rápidamente nos olvidamos. Es obvio que tenían una memoria selectiva. Le daban más crédito a la opresión que a la libertad que estaban experimentando de parte de Dios. El verdadero problema que ellos tenían era su apego para el pasado, pero ahora Dios quiere tratar con ellos. De la misma manera que quiere tratar con vos y con vos y con vos y con vos. Y cada uno de nosotros, en nuestro interior, tenemos un apego
hacia las cosas del pasado que nos hacen volver una y otra vez, ¿no? A mirar esas cosas que dejamos, a mirarlas con aprecio, a mirarlas con cariño, y perdemos de vista lo que Dios tiene para nosotros. Y Él quiere tratar con nosotros. Dios quiere conducirte por un camino en donde Él pueda enseñarte a confiar en Él. El versículo 4 dice así, dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. Y el sexto día recogerán doble porción y todo esto lo dejarán preparado. Esto era una promesa extraordinaria. O sea, ellos estaban quejando y quizás lo lógico hubiera sido de que Dios se manifestara y en medio de toda esa murmuración y queja, Dios dijera: voy a traer fuego del cielo y los voy a consumir a todos porque no valoran lo que he hecho y están reclamando por lo que tenían en el pasado. Sin embargo, a pesar de que muchas veces nosotros también somos así con Dios, Dios no es de la misma manera con nosotros. O sea, su gracia está pensando siempre en nuevas formas de proveer lo que necesitamos. Y este era un milagro extraordinario. Dios les estaba prometiendo pan del cielo. O sea, Él estaba diciendo: va a llover pan desde el cielo. Y ese va a ser su sustento durante 40 años en su peregrinar. Todos los días, toda la mañana van a ver mi provisión divina. Todos los días, toda la mañana van a ver que yo estoy atento a sus necesidades. Dios estaba atento a lo que ellos estaban necesitando. Obtener el pan no es algo gratis. No es gratis. Para poder obtener el pan, primero no hay que sembrar el grano de trigo en la tierra y hay que removerla la tierra, hay que quebrarla, hay que ararla, hay que partirla, hay que surcarla la tierra. Y eso es trabajo, eso es sudor, eso es transpiración, eso es hora de dedicación, eso es hora de esfuerzo. Y hay que sembrar la semilla y después hay que esperar el tiempo en que el trigo comience a dar su fruto y hay que recoger el trigo. Y después hay que separarlo de la paja, hay que aventarlo y después hay que recogerlo en un granero y comenzar a machacarlo en un mortero para poder preparar harina, para poder después preparar una torta, para poder preparar un pan. Eso es obtener el pan. Eso es obtener el pan. Sin embargo, Dios está diciendo: yo voy a obviar todo esto y voy a traerles pan del cielo. Todos los días les va a caer desde el cielo pan. Y así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Dios está diciendo que nosotros, con mucho menos esfuerzo, vamos a obtener mejores resultados que las personas que no conocen a Dios, porque su gracia siempre es abundante con nosotros. Eso es lo que tenés que esperar de parte de Dios. No esperes ninguna cosa mala de parte de Él, porque Dios ve todo lo que vos estás esforzándote, todo lo que estás trabajando, y quiero decirte que tu esfuerzo vale. Y que Dios va a recompensar todo lo que haces y que en menor tiempo vas a obtener mayores resultados que las personas que no conocen a Dios. Y esto no es por vos, no es por vos, no es por vos, no es por mí, es por gracia, es por Él, es por su bondad, es por su generosidad. Esto nos recuerda de que a veces los recursos que Dios pone a nuestra disposición escapan a nuestro entendimiento, ¿no? A veces los recursos que Dios pone a nuestra disposición escapa a lo que nosotros esperamos, porque Dios está hablando de una provisión extraordinaria. Y lo que Dios quiere enseñarles es que Dios es suficiente. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender. Es que Dios es suficiente. Y los dos grandes problemas que se presentan para entender de que Dios es suficiente son, en primer lugar, nuestro apego al pasado. Cuando vivimos apegados al pasado, probablemente vamos a tener dificultad para recibir lo que Dios quiere darnos en el día de hoy, porque nuestro corazón está lejos, porque nuestra mente está lejos y no estamos conectados con Dios. Pero a veces el problema no está en el pasado, sino que está en el futuro. Y nuestra ansiedad nos impide ejercer fe. Porque nuestra ansiedad nos lleva a desesperarnos por lo que nos falta, por lo que no tenemos, y no nos damos cuenta de que siempre el milagro va a venir a partir de lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Como en la provisión del pan a los 5.000, cuando Jesús les proveyó, la provisión vino a partir de lo que tenían. ¿Qué es lo que tenés en tu mano?
Tenés que empezar a valorar lo que tenés. Ese trabajo insignificante, esa oportunidad de conexión que quizás no le has dado tanto valor. Quiero decirte que a partir de lo que tenés en tu mano, el milagro de la multiplicación se va a producir en tu vida. Y la lección que Dios quiere enseñarnos es que Él es suficiente, que la provisión no está en el pasado ni está en el mañana, sino que la provisión de Dios está en el aquí y en el ahora. No es mañana, no es en la próxima vida, no es en el cielo, sino aquí y ahora. Dios quiere que vos experimentes su fortaleza aquí y ahora, que experimentes su provisión aquí y ahora, que puedas experimentar su sanidad aquí y ahora, que puedas experimentar que Él puede sacarte de las deudas aquí y ahora, no mañana. No mañana cuando estemos en el cielo, que pasemos a mejor vida, aquí y ahora. Aquí y ahora. Dios quiere mostrarte que Él es suficiente. Y este es el punto importante de lo que quiero dejarte en esta noche. Este es el punto. Esto es lo importante. Cuando Dios cambia la forma de provisión, tu primer instinto será resistirla, porque no la conocerás. Cuando Dios cambia su manera de proveer y Él hace las cosas de una manera en que nosotros no entendemos o no esperamos o no lo pensamos, la reacción primaria es que vamos a resistir esa provisión de parte de Dios porque no la entendemos. Cuando Dios empieza a hacer cosas nuevas en tu vida, pensarás que es un problema porque no lo reconocerás. Es un entrenamiento. Es un entrenamiento. A veces suceden cosas nuevas y nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tengo que enfrentarme a esta situación? ¿Por qué si había planificado que las cosas sucedieran de una manera y de repente se presentan de otra manera? Y la reacción primaria es pensar de que todas esas cosas no provienen de Dios, pero sin embargo, muchas veces Dios provee los recursos de una manera que nosotros no esperamos. Es un entrenamiento, porque no lo entendemos. No lo entendemos. Los discípulos le decían a Jesús cuando tenían que verse ante la responsabilidad de dar panes ante una multitud, le decía, Señor, despídelos porque son un problema, no tenemos para darle alimentos. O sea, cada vez que Dios quiere traer su provisión, en vez de conectar con Dios, rechazamos lo que Dios quiere hacer inconscientemente, porque no lo entendemos. Y esa es la manera en que operamos nosotros mentalmente. Fíjate lo que dice el versículo 13 y 14. Esa misma tarde, el campamento se llenó de codornices y por la mañana una capa de rocío rodeaba el campamento. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejante a una escarcha que cae sobre la tierra. Este era el pan del cielo. Yo nunca vi el maná. Nunca lo vi el maná, pero trato de entender cómo era la provisión de Dios de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dice la Biblia que durante la noche cayó un rocío y cuando el rocío se fue, dice que quedaron como unos copos finos sobre el suelo, que cuando desapareció la escarcha, se convirtió en maná. Caía desde el cielo como unos finos copos que se esparcían y al finalizar la escarcha, allí estaba. Era lo que Dios estaba proveyendo. Pero fíjate qué increíble, ¿no? Algunas veces cuando Dios te da algo que nunca lo has tenido antes, es difícil recibirlo. Porque no es lo que estoy esperando. O sea, quizás estaba esperando codornices, quizás estaba esperando una olla de carne y un guiso, y estaba esperando lentejas, pero Dios dice, voy a proveerte de una manera distinta. Y cuando veo lo que Dios quiere darme, no es lo que estoy esperando. Entonces la primera reacción es rechazarlo. Es decir, esto no es de Dios.
Dios no está conmigo, Dios se ha olvidado de mí. Y es lo que les pasó a los israelitas, ¿no? El versículo 15 dice que los israelitas, como no sabían lo que era, al verlo, se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no es lo que estamos esperando. Sin embargo, es lo que Dios está proveyendo, es la provisión de Dios. Y a veces nos pasa así en la vida. A veces Dios nos provee para nuestras necesidades y no reconocemos lo que Dios nos está dando porque en nuestra mente estamos esperando otra cosa. Y Dios dice, quiero que te olvides de lo otro porque voy a hacer algo nuevo, pero es algo que nunca antes has visto. No lo esperes con la forma que antes tenía porque lo nuevo de Dios va a venir en una forma distinta. Voy a sorprenderte, voy a hacer algo milagroso, pero voy a proveerte y voy a llevarte a un nuevo nivel. Algunos de nosotros están resistiendo el recurso que Dios está enviando a nuestras vidas porque no lo reconocemos como provisión. A veces Dios nos da lo que pedimos, pero no en la forma en la que nosotros lo esperamos. A veces pasa así en nuestra vida. ¿Será de que aquello que vos estás necesitando está en la puerta de tu casa y no lo viste? ¿Será que aquello que estás esperando al abrir la ventana está ahí nomás, al alcance de tu vista? Y que la bendición está al alcance de tu mano y no te estás dando cuenta porque estás esperando algo que está relacionado con lo viejo, con la forma que vos tenías de pensar antiguamente, con la forma que vos tenías de operar antiguamente. Y Dios te dice, no lo voy a hacer de esa manera. No lo esperes más porque voy a hacer algo nuevo. ¿No lo ves? ¿No lo ves? Es algo nuevo. No es igual a lo anterior. Esto no es igual a lo anterior. Esto no es igual a las ollas de carne. No es igual a las codornices. Es algo nuevo que viene de parte de Dios. Y quiero decirte que Dios te va a sorprender, pero que tenés que tener la mente abierta para poder recibir lo nuevo que viene de parte de Dios. Y no va a tener la forma de lo anterior. Y esto no tiene que traer preocupación a tu vida. Esto no tiene que traer preocupación a tu vida. Dios está dándonos provisión aquí y ahora. Y quiero animarte a aceptar el desafío que tenemos de parte de Dios. ¿Sabes? A veces nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la que Dios nos deja necesitar cosas? Y tal vez si pudiéramos encontrar una respuesta para esta pregunta, seguramente nuestras dudas serían resueltas y podríamos subir a un nuevo nivel. Y la razón por la que Dios permite que a veces nosotros podamos necesitar cosas en la vida es porque Él quiere revelar una nueva faceta de su carácter y que podamos conocerlo en una dimensión que antes no lo habíamos conocido. Yo creo que es así. Tengo la convicción que es así. Y la Biblia lo enseña también que es así. ¿Te acordás de Lázaro? Cuando había muerto, era el amigo de Jesús. Y ellos estaban esperando a su mejor amigo que viniera para sanarlo en el momento de su mayor necesidad, cuando estaba agonizando, a punto de morir. Y fueron a buscar por él y lo encontraron y le dijeron, Señor Lázaro, tu amigo íntimo, no cualquier amigo, sino tu amigo íntimo está enfermo y está enfermo de muerte. Sin embargo, Jesús retrasó su visita y se quedó en otra ciudad y Lázaro murió. Y la pregunta que nos haríamos nosotros es, ¿se ha olvidado Dios de nosotros cuando atravesamos necesidades? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me provee? ¿Por qué tengo que luchar con ese alquiler y no puedo tener mi casa propia? ¿Por qué mi hijo está enfermo? ¿Por qué lucho con sus problemas en la escuela y él no puede superarse? Dios no se acuerda de mis necesidades. Cada uno de nosotros experimentamos a veces de que tenemos un Lázaro que se está muriendo. Sin embargo, Dios quería mostrar una nueva faceta de su carácter porque ellos conocían a un Jesús que era el Jesús sanador, y reclamaban por él, reclamaban por el Jesús sanador, pero sin embargo, Jesús dejó que ellos atravesaran esa necesidad, porque quería mostrarle que había otro Jesús, que es el Jesús que le da vida a los muertos.
Entonces cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro y se dirigió al lugar donde él estaba, y dice la Biblia que él tenía hedor, después de 4 días de estar muerto, se acercó a la puerta de la tumba y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucitó de los muertos y salió de aquel lugar. Entonces entiendo de que ellos atravesaron una necesidad, porque conocían una sola faceta del carácter de Jesús, conocían al Jesús sanador. Pero su necesidad los llevó a encontrarse con el Jesús que levanta a los muertos, con el Jesús que da vida. Y quiero decirte que no importa cuán grande sea la necesidad que vos estás atravesando, quiero decirte que hay un Dios mayor que esa necesidad, hay un Dios mayor que tu enfermedad, hay un Dios mayor que tu escasez, hay un Dios mayor que tu dolor, hay un Dios mayor que tu vergüenza, que va a revelarse a tu vida y va a mostrarse mucho más grande, y Él va a darte alegría en medio de la angustia, Él va a darte dignidad en medio de la vergüenza, Él va a darte provisión en medio de la escasez, Él va a darte salud en medio de la enfermedad, Él va a darte todo lo que necesitas, porque hay un Dios mayor detrás de tu necesidad. Y ese es el Dios que nosotros predicamos. Un Dios que hace cosas nuevas. No tiene la forma de lo anterior. Pero si es de Dios, seguro me va a servir. ¿Por qué no cerrás tus ojos en esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, quiero declarar tu gracia sobre todo lo que acá estamos en esta noche, Señor, y quiero declarar que tu gracia es suficiente. Señor, ahora quiero soltar una impartición de tu gracia, Señor, sobre todo lo que estamos acá, y declaro ahora, Señor, que surgen fuerzas de debilidad, Señor, que aquellos que tenían sus rodillas sin fuerzas ahora reciben una impartición de gracia, llenura del Espíritu Santo, Señor, plenitud desbordante, Señor. Declaro ahora que viene el Espíritu de Dios como un río, Señor, para arrastrar lo viejo, lo que nos ataba al pasado, para llevarse la ansiedad sobre el futuro. Señor, declaro en el nombre de Jesús, Señor, que ahora somos fortalecidos en nuestro hombre interior por medio de la fe, y declaramos que tu gracia es suficiente aquí y ahora, y que aquí y ahora vamos a ver tu sanidad, aquí y ahora vamos a ver tu provisión, aquí y ahora vamos a ver, Señor, tu mano poderosa posando sobre nosotros para protegernos de toda adversidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a cada uno, a cada uno, a cada uno, a cada uno. Y este fuego y esta pasión que se está desatando en cada uno, yo declaro que el Espíritu Santo la enciende, que enciende una antorcha de pasión, Señor, que nadie podrá apagar. Lo declaro en el nombre de Jesús, Señor. Fortaleza de Dios, plenitud de Dios, llenura del Espíritu de Dios, nuevos dones, nuevas capacidades, Señor. Nuevos recursos son soltados sobre tu pueblo, Señor, para poder saltar a un nuevo nivel. Lo declaro, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús.